carta dirigida a los Efesios por el apóstol Pablo, mis amados hermanos, a la iglesia de los Efesios que estaba en Éfeso. Vamos aquí a tomar algunos versículos para compartirlos, hermanos, desglosarlo y dar nuestro comentario del mismo conforme a la palabra. Efesios capítulo 4, desde su versículo 17, ahí estaremos tomando la lectura, considerando esos versículos, y a la medida que el Espíritu Santo nos ayude, y como Él es la fuente inagotable, a medida que Él fluye en nosotros, pues así vamos dando para que la audiencia sea bendecida y edificada a través de la palabra de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Pues vamos a dar lectura, hermano, a algunos versículos. Y si el Señor nos concede el privilegio de que el tiempo nos favorezca, tocamos algunos otros. Vamos a leer por el momento hasta el versículo 20. Tomamos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice su palabra. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y el 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Gloria a Dios. Aquí está la palabra expuesta. Rogamos a nuestro Dios que nos ayude y nos conceda la sabiduría para poder hablar de ella con altura y con entendimiento. En el nombre de Jesús. Saludamos a nuestro querido amigo y hermano José Báez, que manifiesta su sintonía. Cariñosamente, Chepe. Dios bendiga a mi hermano José Báez. También a Victoria Morillo, una fiel oyente de esta emisora y de esta programación. Dios le bendiga a usted también, Victoria, y a todos los hermanos que se irán conectando a medida que el tiempo va pasando, y a todos los que están también a través de los 800 AM allí en su casita, a mi padrastro Miguel Delgado allá en el San José, a mi querida hermana Zaida, una fiel oyente también allá en Juma, miembro de la iglesia Las Pisadas del Maestro, y a todos mis hermanos que están ahí conectados para edificarse con la palabra de Dios. Bien, amados hermanos, entramos a la palabra. Como bien decía al inicio, esta carta fue escrita y dirigida por el apóstol Pablo cuando estaba preso en Roma, y fue dirigida, hermano, a la iglesia que estaba en Éfeso, a los Efesios, mis amados hermanos, allá. La iglesia que ya él, en uno de sus viajes misioneros, había formado y que había preparado buenos líderes para que continuaran, hermano, dirigiendo y alimentando esta grey que estaba en la ciudad de Éfeso, hermano. Líderes como Aquila y Priscila, una pareja que eran entregados a la obra del Señor. También luego Timoteo tuvo el privilegio de pastorear y de ayudar y dar seguimiento a los hermanos que estaban en esta congregación. Antes, hermanos, de entrar en materia, usted debe de saber que esta fue una iglesia muy privilegiada y muy bendecida, porque a la misma Pablo les reveló secretos que posiblemente otras iglesias no pudieron, hermano, no tuvieron el privilegio de conocer.
Pablo a esta iglesia le dio muchos detalles y le habló de los privilegios que teníamos nosotros los gentiles, los privilegios que teníamos nosotros, la iglesia de Jesucristo, como iglesia, herederos y coherederos con Cristo, que nosotros somos los herederos de las bendiciones de Dios, que en nosotros es el cumplimiento a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Y Pablo habla de muchas grandezas que si empezamos a dar detalle de la misma, hermano, solamente en eso se nos va todo el tiempo. Pero sí quiero que ustedes conozcan que esta iglesia, esta congregación, hermanos, no estaba en cualquier lugar. Esta iglesia era la capital, como podríamos mencionar, de la provincia de Roma, de Asia Menor. Era, por así decirlo, la Turquía moderna. Y era una iglesia conocida por su magnífico templo de Artemisa, o sea, de Diana, como muchos conocen mejor. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, que esta ciudad era conocida, hermano, por ese templo. Una de las mejores 7 maravillas del mundo, no de Roma, del mundo, hermano. Pero sí cabe resaltar, hermano, que Roma en aquellos tiempos no era cualquier cosa. Roma era como la capital del mundo, hermano. Del paganismo, como hemos mencionado en otras ocasiones, el liberalismo, la potencia, hermano, en cuanto a la economía se refiere, una de las mayores, una de las potencias donde había mucho negocio, habían cuantas cosas usted se podría imaginar. O sea, ¿qué es lo que quiero resaltar con esto, hermano? Que la iglesia estaba situada en un lugar donde representaba un peligro para Satanás. Representaba un peligro para Satanás porque los que conocemos la historia, hermano, sabemos que Roma fue uno de los medios que Satanás usó para pervertir el evangelio. Y sabemos también que Israel, hermano, Jerusalén, fue sitiada también por los romanos y estaba bajo su yugo. Y que los israelitas, el pueblo de Israel, hermano, cuando esperaba al Mesías, esperaba un Mesías que lo pudiera liberar del yugo de la esclavitud de los romanos. Y es por eso que muchos de ellos no aceptaron a Cristo como el Mesías, como el Señor, como el Salvador, porque Cristo vino diferente a como ellos lo esperaban. Ellos esperaban a un Mesías que viniera con un ejército a defenderlo, a pelear por ellos. Sin embargo, Cristo mostró la otra cara de la moneda, mostró el amor de lo que estaba falta al pueblo de Israel, mostró la misericordia, la compasión, amados hermanos, reveló a Dios mismo a través de su ministerio, porque Él es Dios. Entonces, hermano, Éfeso, la ciudad de Éfeso, era una potencia dentro de ese tiempo. Y la iglesia, hermano, siempre ha representado una amenaza para el sistema religioso, para el sistema pagano. Y es aquí, hermano, que Pablo vela, que Pablo se preocupa para alimentar y para cuidar del rebaño y del redil que había en esta ciudad. Y Pablo, hermano, en estos primeros capítulos se propone a que esta iglesia conociera el propósito de Dios para su vida en Cristo Jesús. Y Pablo se propone a mandar a través de las cartas, manda consejos, manda correcciones, manda, hermano, para que ellos se aperciban del peligro que podrían correr si se descuidaban, si caían en un liberalismo, si le daban lugar al diablo, si se descuidaban, hermano. Pablo es serio, Pablo es claro, Pablo es conciso, Pablo es directo a la hora de escribirle a estos hermanos que estaban en aquella iglesia. Y en este capítulo 4, amados hermanos, luego de haberle hablado de la unidad
del Espíritu, la unidad que como iglesia, hermano, debe caracterizarnos, que nadie debe de buscar lo suyo propio, que nadie debe de velar por lo suyo propio, sino por el bien común de la congregación, que somos un cuerpo formado por diferentes partes, que somos un cuerpo, hermano, formado por diferentes órganos, miembros, y que cada miembro tiene una función, que cada miembro es importante, pero que todos trabajamos por la obra, por el reino, que nadie es más grande que nadie, que aunque el Señor haya delegado ministerio, haya delegado dones, hermano, es para el funcionamiento de la iglesia, es para el bien común, para que el reino avance, pero que nadie puede ejercer señorío sobre otro, sino que Cristo es la cabeza y es el Señor de cada uno de nosotros. Pablo se lo está haciendo entender para que no suceda el mismo problema que sucedió con los corintios, que habían divisiones. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso era lo que estaba aconteciendo. Aleluya. Ese era el meollo del asunto, hermano. Entonces Pablo, como un hombre celoso, como un hombre que había conocido a Cristo, como un hombre entendido de los tiempos, como un hombre entendido del sistema, como un hombre entendido, hermano, de la malicia que reposaba en los gobernadores, en las autoridades que no tenían a Cristo, que se mofaban por su conocimiento, que también esto es bueno resaltarlo. Allí, en aquel templo de la famosa Diana, de la diosa Diana, hermano, venían grandes filósofos a desglosar su conocimiento humano, terrenal. Venían grandes personalidades de diferentes partes del mundo. Y Pablo, hermano, estuvo dentro de esas personalidades, exhibiendo a Cristo. Gloria a Dios. Y Pablo, entendiendo todas estas cosas, quiere doctrinar bajo el fundamento de la palabra a la iglesia para que no se corrompa. Y en estos versículos, donde Pablo resalta lo que es la nueva vida en Cristo. Sí, en Cristo, la palabra establece que somos nuevas criaturas. Ahora, fuera de Cristo, hermano, estamos en la vieja levadura, en la vieja naturaleza adámica caída. Y es por eso que él aquí menciona la nueva vida en Cristo. O sea, hace un contraste, hermano, una comparación de un antes y un después. Y habla, hermano, de los hábitos del caminar que debe manifestar el creyente, el cristiano, en la nueva vida en Cristo. Esto, más bien, mis amados hermanos, es un consejo para que los efesios pudieran entender, hermano, de cómo debían conducirse ahora que ya estaban en Cristo. Ese era el propósito de Pablo, de hacerle entender, hermano, que ya eran luz en medio de las tinieblas, que ya ellos no se debían al sistema, que ya ellos no se debían al mundo, que ya su vida moral debía de ser diferente. Sus valores morales, sus principios debían de ser diferentes. Cosa, hermano, que carecía en esa ciudad, porque la gente estaba dada al pecado, a la corrupción, a la perversidad, a la religiosidad, al paganismo. Pero aquí, hermano, en estos mandamientos morales, Pablo quiere hacer un llamado a la iglesia de Éfeso, que estaba en aquel entonces, pero a la iglesia de Jesucristo de manera universal. Que entendamos que ahora que estamos en Cristo, nosotros no podemos seguir andando como los otros gentiles que no tienen a Cristo, que andan en la vanidad de su mente. Que nosotros ya no podemos imitar al mundo, porque el que ama al mundo
dice la palabra que el amor del Padre no está en él. Y el que se constituye en amigo del mundo, del sistema, de la perversidad, de la corrupción, del paganismo, de la inmoralidad, dice que se constituye en enemigo de Dios. Eso dice la palabra en Santiago, mis amados hermanos, capítulo 4. Y dice aquí, esto pues digo y requiero, pero no como una imposición de parte de Él, sino en el Señor. O sea, que es lo que el Espíritu está poniendo en Él para que lo demande a todo aquel que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice aquí, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es andar? En la vanidad de nuestras mentes. Es, hermano, darle rienda suelta, darle libertad a los apetitos que batallan contra el alma. Es darle libertad a todos esos deseos que se producen o que produce la naturaleza caída en nosotros. Esos deseos de hacer el mal, esos deseos de una vida pecaminosa, esos deseos de las concupiscencias, de esos deseos, hermanos, que no agradan a Dios. La vanidad de nuestras mentes que se deleita en hacer lo malo, que se deleita en ser perverso, que se deleita en insultar a Dios con nuestro estilo de vida, aunque no lo digamos con nuestra boca, pero con nuestro comportamiento, hermano, lo hacemos. Entonces, cuando una persona anda en la vanidad de su mente, complace todos sus apetitos y todos sus deseos. Es como cuando usted tiene deseo de comerse algo que usted por mucho tiempo no se lo come, usted tiene un apetito. O como cuando las mujeres están embarazadas y supuestamente tienen un antojo, entre comillas, y están antojadas de algo, y hasta que no sacien ese deseo, ese apetito, hermano, no están tranquilos. Así mismo es la carne produce deseo. Por eso es que Gálatas dice, hermano, Gálatas 5, del 23 en adelante, cuando habla del fruto del Espíritu y de las obras de la carne, habla que hay una lucha viva entre la carne y el Espíritu. Porque a la carne, hermano, quiere dominar. La carne, hermano, quiere hacer lo que le parezca, no quiere sujetarse, no se sujeta a Dios. Y quiere andar de una manera descarriada. Y si usted no está sujeto en Cristo, lamentablemente no podrá controlarla. Usted va a evidenciar, usted se va a identificar con aquel que enseñorea su vida. Si es el pecado que enseñorea su vida, usted será un esclavo del pecado y hará lo que el pecado le pida. Pero si usted es un esclavo de Jesucristo, si Jesucristo es su Señor, entonces Cristo va a gobernar su vida y lo va a dotar de todas las herramientas que usted necesita para que la carne no prevalezca en usted. Entonces, los gentiles que no tienen a Cristo andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y aquí sí quiero detenerme. Aquí quiero hacer énfasis, hermano, en cuanto al entendimiento. Dice aquí que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Hermano, ¿qué es el entendimiento? En días pasados estuvimos hablando de la madurez espiritual. Estábamos hablando de eso, hermano, madurez espiritual. Y ahora vamos a combinar lo que es el entendimiento. Y voy a dar una definición breve de lo que es el entendimiento. Dice aquí un concepto. Es la facultad de la mente que permite aprender, entender y razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Dice aquí, capacidad de pensar, oigan, y obrar con buen juicio. Retengan eso, capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad.
Eso es una definición. O sea, que ser entendido, hermano, no simplemente es tener conocimiento. Porque conocimiento puede tener cualquiera. Ser entendido, ser abierto, hermano, no es lo mismo que tener conocimiento. Entonces, ser entendido va con el conocimiento, tener el conocimiento en la materia, tener dominio en la materia, tener buen juicio para accionar y obrar en lo que usted conoce. Porque mucha gente, hermano, tienen conocimiento pero no tienen madurez. Tienen conocimiento pero no tienen entendimiento. ¿O qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Por qué dice la palabra que el pueblo pereció? Porque le faltó conocimiento. Pero cuando usted se va al meollo del asunto, usted puede decir, pero ven acá, pero ellos conocían quién era el Dios de Israel. Ellos conocían porque vieron los milagros. Ellos conocían porque se les habló. Ellos conocían porque aunque estaban bajo esclavitud, ellos esperaban un Salvador. O sea, ellos conocían. Pero lamentablemente, hermano, su conocimiento se embotó. Porque no tenían raíces, porque no tenían entendimiento de cómo obra Dios. Es muy fácil decir, yo conozco a Dios, sí, yo conozco a Cristo, yo tengo a Cristo en mi corazón desde hace mucho tiempo. Yo no tengo que arrepentirme porque yo no hago lo malo, porque yo no hago cuantas cosas. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ese pueblo, dice la palabra, de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es lo que está diciendo. El pueblo de boca tiene mucha palabra bonita, mucha palabrería. El pueblo tiene mucho conocimiento solamente de letra. Letra es lo que conocen, pero no conocen la esencia de Dios. Todavía el Espíritu Santo no se ha revelado. ¿Qué pasó con los discípulos en una ocasión? Que Cristo le estaba hablando de la palabra. Que Cristo, hermano, estaba hablando a través de parábolas, estaba hablando de profundidad y no entendían. Y dice la palabra en Lucas que Cristo tuvo que abrir el entendimiento para que pudieran comprender. Tuvo que abrir el entendimiento. O sea, la letra la conocían. Era lo que pasaba con la ley. La letra la conocían, pero no conocían el propósito en esencia de Dios. Y es lo que pasa hoy en día, hermano, con tantas personas. Tienen conocimiento en la letra. Conocen al Dios creador. Conocen al Dios que hacen maravilla, hermano. Conocen de ese Dios. Pero en esencia no conocen a Dios. Y en sus obras, hermano, lo demuestran. Con su accionar lo demuestran. Y cuando Pablo habla aquí, que no andéis. Habla de cómo debemos conducirnos. Habla de cómo debemos andar. Habla de cómo debemos comportarnos ahora que ya estamos en Cristo. Cuando usted dice yo tengo a Cristo, yo soy cristiano, yo me arrepentí, yo me convertí, Cristo rompió mis cadenas, pero anda como un esclavo del pecado. Entonces usted está falta de entendimiento. Tiene que razonar. Eso es el entendimiento. Reflexionar en qué usted se ha convertido. ¿Por qué usted se ha arrepentido? ¿Qué es arrepentirse? Es un cambio de mentalidad. Renovarnos. Renovar nuestra mente. Es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2 que estuvimos compartiendo aquí. Que nos renovemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Que nos transformemos. Entonces, si yo digo que ya estoy en Cristo y sigo andando como un esclavo, como los otros gentiles, hermano, hay una separación, no hay concordancia. Y Pablo está haciendo un llamado, que no andemos como los otros gentiles, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, que seamos entendidos, hermano. ¿Cuántas personas con tantos años, con tanto tiempo en el camino, hermano, y no tienen madurez y se comportan, hermano? Increíble ver su comportamiento. ¿Cuántas personas que vienen al camino y vienen al camino para complacer a otro o por un milagro, por una dádiva, pero no se proponen a conocer a Dios en esencia?
lo que significa servir a Dios, lo que significa representar a Dios, lo que significa ser luz en medio de las tinieblas. No se imagina lo que es el Evangelio, buenas nuevas de salvación. No entienden a qué vino Cristo a la tierra a morir por nosotros, a entregar su cuerpo por nosotros, a pagar el precio que nos correspondía a nosotros pagar, a acabar y a terminar con el pecado, hermano, para que ya nosotros no fuéramos esclavos del pecado. Pero las personas que no tienen entendimiento viven como una vida de pasarela dentro del templo, dentro de la congregación, y son uno más. Es como si la vida cristiana fueran parte de un club. Y esto no es lo que significa ser cristiano, hermano. Recuerden, entendimiento, reflexionar, ser entendido, conocer, tener dominio de lo que usted está ejerciendo. Eso es tener entendimiento. No vivir divorciado de lo que usted pregona, sino ser un hacedor de lo que usted pregona. Es por eso que ha habido tantos problemas con el Evangelio, hermano. Es por eso que ha sido el Evangelio, hermano, tan blasfemado por tantas personas. Dios no cambia, Dios es el mismo, pero digo que el Evangelio ha sido distorsionado por tantas fábulas, por tantas religiones, y ahora la gente no tiene un norte, no saben quién creer. Y todo el mundo dice, bueno, yo enciendo que sea hablarme de Dios, que vengan, yo recibo todo. A veces venimos hablando en nombre de Dios, hermano, pero lo que infiltramos, lo que enseñamos no es de Dios. Solamente usamos el nombre de Dios. Y cuando no hay entendimiento, hermano, le prestamos oído a todo lo que viene. Y por eso es, hermano, que hay tantas personas fluctuantes. Por eso es que hay tantas personas sin fundamento. Por eso es que vemos, hermano, que andan como las olas del mar. Y cualquier viento de doctrina lo arrastra, se lo lleva. Cualquier prueba, hermano, que Dios permite en nuestras vidas para glorificarse, manifestar su poder, para que maduremos, para que crezcamos, hermano. A veces no sabemos discernir entre una cosa y la otra. Y Satanás nos engaña. Porque no hay entendimiento. Porque no sabemos discernir en lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, en la mano derecha y en la mano izquierda. Por eso es que Pablo le dijo a los corintios, hermano, que el espiritual acomoda las cosas a lo espiritual, y que el espiritual discierne, hermano, conforme a lo espiritual. Pero que el que no es espiritual no puede discernir, no puede conocer, no puede entender, comprender las cosas espirituales. Y en eso nosotros debemos de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque cuando decimos que somos y andamos como no somos, hermano, como si no fuéramos, esto acarrea juicio. Es como si estuviéramos jugando con la cosa de Dios. Es como si tuviéramos las cosas de Dios en poco, como si no las valoráramos, como si Dios pudiera ser burlado. Por eso es que Juan, en las cartas que envió a las diferentes iglesias, dijo que mejor es que fuéramos fríos y no tibios, o que mejor fuéramos calientes también y no tibios, porque el tibio, hermano, no tiene una identidad. Hoy es y mañana no es. Hoy está y mañana no está. Y lo que está haciendo daño. Pero el problema aquí está, hermano, en todo lo que estamos hablando, es en el comportamiento. ¿Qué es el Evangelio, hermano? El Evangelio no consiste en palabrería. El Evangelio no consiste en decir palabra bonita. El Evangelio no consiste en usted tener 10 o 20 años. El Evangelio no consiste en usted saberse la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. El Evangelio consiste, hermano, en poner por obra lo que usted conoce, en ser luz en medio de las tinieblas, a pesar de sus debilidades. Aún nosotros, no siendo perfectos, tenemos uno que quiere perfeccionarnos cada día, que quiere que nos renovemos, hermanos, cada día en el entendimiento de nuestra mente.
que imitemos su vida, que imitemos su caminar, que imitemos su proceder. Ahí está la palabra. Y lo bueno de esto es, hermano, que cuando usted se arrepiente y Cristo entra a su vida, la naturaleza que había en usted, Adán, y que es transformada, es cambiada. Entonces, de ahora en adelante, cuando usted muestra anhelo, cuando usted se niega a usted mismo, como lo dijo Cristo, ¿verdad? Que el que lo quiera seguir, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz para que batalle con el pecado, para que batalle con todo lo que no le agrada a Dios. Tome su cruz cada día y le siga. Cuando Dios ve eso en la vida del ser humano, del creyente, entonces dice Juan 15 que el que quiere llevar fruto, Él lo limpia. Él limpia el camino. Él lo labra para que lleve más fruto. Ahora Cristo se toma el pleito para Él, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios. Y Él será el que peleará por nosotros. Él será el que nos dará la victoria. Él será el que nos dará el entendimiento. Él será el que va a renovar nuestro entendimiento cada día, para que sepamos cómo vencer la carne, cómo vencer sus apetitos, cómo vencer el pecado que nos hace la guerra cada día, hermano. De eso se trata el evangelio. No es de decir que yo soy de la denominación tal. No es decir que yo soy de la iglesia tal, que esta iglesia fue la primera, que aquello peleando por cuestiones necias de las cuales Satanás se mofa y se alegra. Eso no tiene ningún sentido, que sea la primera o sea la última. Cristo no vino a fundar una religión. Cristo no es una religión. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia que ama a Cristo. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia que teme pecar. La iglesia que se complace en adorar a Dios. Esa es la iglesia verdadera. Pero un nombre, hermano, que tenga una identidad, una congregación tal, hermano, no es lo que identifique que usted sea o no sea. Es su estilo de vida, es su comportamiento, es su testimonio, es que usted refleje a Cristo a través de su vida. Pero para eso tenemos que tener entendimiento, hermano. Esto, vuelvo y digo, no es una pasarela. Esto no es un cuento de camino. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es una historia pasada. Esto es una realidad, hermano. El evangelio es una realidad. Cristo es una realidad. Todo lo que está establecido en la palabra, en este libro sagrado, hermano, es una realidad. Se ha cumplido, se está cumpliendo y seguirá cumpliéndose, hermano, hasta el día de su venida. Esa es la realidad del evangelio. Cuando hay entendimiento, no perdemos el tiempo en esas cosas de niños. Cuando hay entendimiento, no perdemos el tiempo en estar compitiendo. Cuando hay entendimiento, comprendemos cuál es el propósito de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Nos unimos, hermano, para un bien común cuando hay entendimiento. Satanás ha ganado más ventaja porque nosotros se la hemos dado, porque hemos ignorado sus maquinaciones, porque le hemos dado lugar, hermano. Porque muchas veces pasamos como personas sin entendimiento y a veces queremos conocer la Biblia para estrujar el conocimiento a otro. Y a veces queremos conocer las profundidades para estrujar el conocimiento a otro y competir, hermano. Pero no es de eso que se trata, hermano. ¿Acaso Cristo hizo eso? Cristo dijo que lo imitemos a Él, hermano. ¿Acaso estamos imitando a Cristo con esas actitudes, con ese carácter, con ese comportamiento, hermano? El evangelio no se trata de eso. Se trata de dar a conocer las virtudes de Cristo, no mi vida personal. Se trata de dar a conocer a los que se están perdiendo que en Cristo hay esperanza y hay oportunidad. Pero cuando el mundo, cuando las personas ven que nosotros nos comportamos como se están comportando el mundo, hermano, perdemos credibilidad. Cuando se pierde lo que dice Pablo aquí, la sensibilidad, hermano, el temor, el amor, el respeto, los principios por las cosas de Dios. Cuando somos insensibles, nuestros corazones se endurecen. Y aquí es entonces donde entra el peligro. Cuando viene la insensibilidad y cuando somos falta de entendimiento. Debemos conocer, hermano. Debemos conocer la palabra de Dios. Debemos atesorarla, debemos amarla y pedirles al Señor que nos ayude, hermano. Los tiempos están difíciles.
Satanás no está jugando, hermano. La iglesia debe de identificarse con Cristo. Yo creo que es el tiempo en el que la iglesia debe de identificarse con Cristo y dejar de estar perdiendo el tiempo en cuestiones necias, en competencia, hermano. Hay una iglesia que va a dar cuenta. Hay una iglesia a la cual Cristo le va a pedir cuenta de qué hicimos con nuestra mayordomía, con lo que Él nos dio, para que le diéramos buen uso y seamos buenos administradores. Procuremos nosotros que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que Él nos delegó, hermano, para que podamos irnos con Él. Voy a tener que dejarlo hasta aquí, hermano, porque el tiempo ya ha caducado de esta programación. Posiblemente en otra entrega vamos a seguir compartiendo este mismo tema. Se unió también Carmen Marte, dice aquí Lady Herrera, Doris Leonor Pimentel, ella manifiesta la sintonía desde Boston. Que Dios te bendiga a ti también y a todos los que fueron parte de este tiempo. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Que la paz del Señor repose en cada uno de sus corazones. Que el Espíritu Santo abra el entendimiento de la iglesia. Que nos colme, que nos ayude, que nos faculte para darle buen uso al Evangelio y seamos buenos administradores del mismo. Que su paz repose en cada uno de sus hogares y que Cristo sea nuestro norte siempre. Gracias. Estuvo con ustedes su hermano Juan Burgos y mi hermano Nicolis en los controles. Buen fin de semana.